Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Pues el día de hoy no traigo propiamente un sermón, ni una predicación, ni una enseñanza. Más bien es un tiempo para recordar nuestra breve historia y es un tiempo también de reflexión. Pero principalmente es un tiempo para centrarnos en la gratitud a Dios porque estamos cumpliendo 30 años como Centro Cultural Nuevas Generaciones, Asociación Civil. Entonces el tema sería prácticamente gratitud, porque pues a propósito de los 30 años del Centro Cultural Nuevas Generaciones, quiero recordar un poco la historia de nuestra congregación. Y esto para los que tienen poco tiempo aquí con nosotros y no saben cómo fue que inició este grupo, este centro cultural. Pues bueno, Nuevas Generaciones comenzó en una casa. Marco y Juanita, que fueron nuestros primeros pastores aquí en la congregación, ellos vivían en Yuma y los dos trabajaban en el área del condado, pues de Yuma. Marco era juez y Juanita era gerente de un banco. Pero ellos y su familia, aunque vivían allí, trabajaban allí, se congregaban en el Centro Nueva Creación de Mexicali. Igual que doña María y su familia también iban de aquí de San Luis Río Colorado a congregarse en Mexicali. Y doña María Salcido, que hace algunos meses apenas Dios la llamó para abandonar este barco y pues ir a su presencia, pero ella era madrina de Juanita, la pastora, y tenía su casa ahí en la avenida 16 de septiembre entre 7 y 8. Y se les ocurrió la buena idea, la excelente idea de abrir los martes un grupo de vida en su casa. Y el grupo pues comenzó a crecer bajo la dirección de Marco y Juanita ahí en la casa de doña María. Y en ese tiempo Marco y Juanita también eran allá en Mexicali, en la congregación de Mexicali, eran directores de un grupo de jóvenes del Centro Nueva Creación. Y pues a este grupo le llamaban el grupo de los solteros, porque lo conformábamos, yo estaba en ese grupo, lo conformábamos jóvenes mayores de 25 años. Yo en ese tiempo era un muchacho de, no sé, cuando llegué ahí tendría 26 años, 27. Pero ellos eran los directores, pues, de este grupo de solteros. Y en ese tiempo que comenzó Nuevas Generaciones, yo era el presidente del grupo de solteros allá en Mexicali, en Nueva Creación. Y además dirigí un grupo de vida para solteros ahí en mi casa. Pero también era músico y era director de alabanza en la misma congregación. Entonces, cuando el grupo de vida de la Casa de Doña María creció, Marco habló con Ramón Arias, que era el entonces director del Centro Nueva Creación de Mexicali, y la idea era ver qué se iba a hacer con el grupo que ya había crecido hasta cerca de 30 personas. Y entonces Ramón Arias le sugirió a Marco que se acondicionara un lugar y comenzara a abrir los domingos por la mañana. Y doña María, como siempre, muy servicial, nos ofreció su casa y tapamos el porche con hojas de madera comprimida. Por primera vez se levantó una ofrenda en el grupo de vida y con esa ofrenda se hizo esas paredes de madera comprimida. Entonces Marco ya me invitó a mí formalmente a ayudarle con la alabanza y me comencé a congregar acá en San Luis. Ese primer domingo, fue un domingo de abril, exactamente el domingo de Ramos de la Semana Santa de 1990. Y allí en esa casa, doña María, tuvimos nuestra primera reunión, donde yo dirigí la alabanza y Marco fue el que dio la enseñanza, la plática. Ahora, el grupo comenzó a crecer y pronto tuvimos que ampliar el lugar. Quitamos una pared que habíamos echado de madera comprimida, pero le extendimos el lugar, el recinto, hasta la calle, tapando lo que era la cochera de la casa. Entonces allí estuvimos otro año hasta que ya no ocupimos en ese lugar. Y en ese tiempo ya éramos un grupo más o menos como de unas 70, 80 personas. Y entonces pensamos en formalizar las cosas formando una asociación civil. Oramos, por supuesto, oramos y buscamos un nombre y registramos esta asociación civil como Centro Cultural Nuevas Generaciones, Asociación Civil. Y firmamos el acta constitutiva el día 26 de octubre de 1990. Y Marco quedó como presidente de la nueva asociación civil, yo quedé como el vicepresidente y doña María
como la tesorera del grupo, ¿no? De la nueva asociación civil. Un año después ya no cabíamos nosotros en el espacio del porche y la cochera de la casa. Y entonces comenzamos a buscar un lugar, por supuesto más grande para rentarlo. Y sin dar muchas vueltas nos fuimos enfrente de la casa Doña María a un antiguo salón de eventos abandonado, ¿no? Que en ese tiempo también había sido un almacén que ya no se estaba usando. Estaba muy desarreglado, pero lo arreglamos, lo acondicionamos a cuenta de renta. Y conseguimos entonces 120 sillas que a la vuelta de un año pues ya se habían llenado. Y muchas cosas muy buenas estuvieron sucediendo en ese tiempo. Igual que siguen sucediendo en este tiempo, ¿no? Pero en aquel tiempo era algo novedoso aquí en la ciudad. Algunos matrimonios fueron restaurados. Mujeres estériles que pudieron embarazarse y tener varios hijos. Gente con enfermedades crónicas sanaban. Y muchos otros milagros Dios hizo en ese tiempo. Entre otros milagros, el que yo me casara, porque habrán de saber que yo quería ser soltero toda mi vida. Pero pues resulta que Juanita, mi pastora, había invitado a Patti a darle clases a los niños de acá de San Luis. Y Patti, que era muy buena amiga mía, pues me pedía raite para venirse junto conmigo para acá, para San Luis. Yo dirigía la alabanza y ella daba clases a los niños de aquí de San Luis. El caso es que a poco menos de un año de haber comenzado la congregación, nosotros nos casamos. Tuvimos un periodo de noviazgo de 2 meses, tiempo récord, y nos casamos. Y entonces ya casados, los pastores nos pidieron que juntos dirigiéramos el grupo de jóvenes. Un día, exactamente un año después de habernos casado, Pati y yo, los pastores tenían que ir a Mexicali a atender unos asuntos de la congregación allá. Y Marco me llamó por teléfono a una escuela donde mi esposa y yo estábamos estudiando. Estábamos en una escuela de allá de Nueva Creación, que se llamaba la Universidad de la Palabra. Y me habló por teléfono a la dirección de la escuela y pues ya fui yo y atendí la llamada y me encargó Marco la reunión del martes, porque en ese tiempo nos reuníamos martes y domingos. Y después el martes pues me encargó también la del domingo. Y después de la reunión del domingo pues me dijo que regresaba en 3 o 4 meses, que me le encargaba la congregación. Y después de 4 años me dijo que ya no iba a poder regresar acá. Y ante esta situación, pues nosotros, mi esposa y yo, y mi hijo Levi, que ya tendría algún año, 2 tal vez, hicimos planes para venirnos a vivir acá a San Luis Río Colorado. Y por más de 4 años nosotros estuvimos viajando diario de Mexicali a San Luis y de regreso todos los días. Pero finalmente en 1995 nos vinimos a vivir aquí a San Luis Río Colorado. Yo recuerdo que doña Delia Morales, mamá de Lisette, de Liz Ruiz, la suegra de Hermes, nos donó un terreno ejidal. El lote ese medía 900 metros cuadrados. En ese tiempo pues era barato el terreno aquí, porque eran, vuelvo a decirlo, terrenos ejidales que no estaban vendidos, se pagaba nada más una especie de renta. Ya después lo pagamos a Coretti, etcétera, ¿no? Pero ya que nos regaló ese terreno de 900 metros cuadrados, luego compramos otros 2 terrenos iguales que estaban juntos, pegados al mismo terreno que nos había donado doña Delia. Y yo le pedí a nuestro amigo, al arquitecto Gazón Tapia, que nos diseñara algo bonito y práctico, ¿no? Pensando que esto iba a crecer o que iba a seguir creciendo. Pues él hizo su trabajo, muy buen trabajo, por cierto, y me presentó ese proyecto. Fue entonces que comenzamos nosotros a construir nuestro edificio propio. Y hoy, a 30 años de haber iniciado, pues ya tenemos habilitadas, gracias a Dios, todas nuestras instalaciones. Faltan algunos detalles estéticos, ¿no? Pero ya el edificio es útil al 100%. Y quiero compartirles que 30 años, híjole, son muchos años, ¿no? Prácticamente la mitad de mi vida está metida en esto, ¿no? Pero el rey David, un hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas y que Dios lo consideraba un hombre conforme a su corazón. Lo interesante de esto es que él comenzó a reinar cuando tenía 30 años. Era un ministerio muy importante porque era el primer rey escogido
de acuerdo al corazón de Dios. Ya había estado un rey antes que David, que era Saúl, pero nunca le hizo caso a Dios. Bueno, pocas veces le hizo caso a Dios. Y Dios lo desechó para poner a David. Pero David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ya David había demostrado que tenía un liderazgo suficientemente fuerte para dirigir al pueblo y también había ganado muchas batallas personales y muchas otras más a favor de Israel. Y a sus 30 años, David ya era un adulto fuerte, maduro y muy responsable. Y aclaro que no era una persona perfecta, pero muy importante, se dejaba guiar y corregir por Dios. Ahora, David, en este tiempo y ya cuando se empezaron a escribir los libros de la Biblia, David ya es considerado uno de los hombres más importantes en la historia de Israel. Porque de David es de donde nació el linaje real de Jesucristo. Y por otro lado, pues también los servidores del tabernáculo y del templo, ellos comenzaban su ministerio a esa misma edad. No es algo casual, o sea, Dios así lo estableció. Era parte de las reglas que Dios había establecido para poder comenzar el sacerdocio levítico. Dice Números, el libro de Números, capítulo 4, versículo 47. Dice, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Y esto nos muestra que los siervos de Dios en el templo y en el tabernáculo, antes primero en el tabernáculo y después en el templo, debían ser hombres maduros y fuertes, sin defectos ni discapacidades físicas, que pues lo que se pretendía es que no se doblaran con el peso de las columnas del tabernáculo sobre sus hombros, porque el tabernáculo era una carpa móvil y tenía sus bases y tenía sus postes y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso lo cargaban los sacerdotes y los ministros del tabernáculo sobre sus hombros. Y lo que se pretendía con esto, pues, es de que no se doblaran con ese peso, o de los utensilios que se tenían también que cargar durante su travesía por el desierto, que eran cosas muy pesadas, eran como el arca, era algo pesado, era un mueble de oro, bueno, de madera muy pesada y cubierto de oro, que también era bastante pesado, el candelabro de oro, etcétera. Eran cosas pesadas y esos los tenían que cargar los servidores del templo. Y tenían que tener la fuerza suficiente para levantar incluso un becerro y ponerlo en el altar para sacrificarlo. Entonces, los sacerdotes de aquel tiempo tenían que ser hombres maduros y fuertes a la vez. Era necesario esto para poder atender el ministerio de Dios con excelencia. Y ahora permíteme poner un ejemplo mejor todavía que estos dos, que el de David y el de los servidores del tabernáculo. Jesús también comenzó su ministerio bajo esta regla y comenzó su ministerio, escúchalo bien, a los 30 años de edad. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se decía, de José, hijo de Elí. Ciertamente Jesús podía haber comenzado antes, pero pacientemente se esperó. Es más, ustedes recuerdan aquella historia de los 12 años de Jesús, cuando era ya a esa edad, un niño de 12 años, y era un excelente intérprete de las Escrituras. Cuenta Lucas que cuando él tenía esa edad, a los 12 años, en un viaje a Jerusalén, se le escapó a sus padres. Y ellos ya iban de regreso a su tierra, pero se percataron que no venía Jesús con ellos y entonces se regresaron a Jerusalén. 3 días después llegaron a donde estaba Jesús y lo encontraron en el templo 3 días después. Dice Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y dice Lucas, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínate la madurez de este niño. Que niño, vuelvo a decirlo como otra vez, niño con mayúsculas. Porque a sus 12 años, pues estaba dejando con la boca abierta y los ojos cuadrados a los doctores de la ley. Y que habiendo podido irse de vago como cualquier chamaco de su edad, no lo hizo. Antes, escogió ir al templo y empezar a ver los asuntos relacionados con los negocios de su padre. Y yo espero que vayamos entendiendo nuestra responsabilidad. Al llegar a los 30 años, es el tiempo de nuestra madurez. El domingo pasado hablaba de madurez y decía que la madurez en el cristiano es algo intencional. Decía que alcanzar la madurez no tiene mucho que ver con la edad o la preparación académica, porque una persona vieja intencionalmente puede no querer madurar. Algunos le llaman el síndrome de Peter Pan, los adolescentes que nunca quieren dejar de ser adolescentes aunque tengan 30 años. Y leíamos este versículo que está en Hebreos capítulo 5, versículo 12, que dice así: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces les dice aquí, ya ustedes ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo de estar conociendo la palabra de Dios. Pero contrario a esto, una persona nueva puede ser madura o tan madura como cualquier otra persona ya mayor sin tener mucho tiempo en el Señor, como lo decía ahorita de Jesús. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice que el tiempo nos debe de hacer maestros. O sea, si una persona después de cierta edad no realiza funciones propias de su edad, es porque tiene problemas en su desarrollo. Y creo que nosotros hemos llegado a ese desarrollo. Hemos llegado a los 30 años y tenemos ahora una gran responsabilidad. Es una responsabilidad que estamos recibiendo de parte de Dios a nuestros 30 años como ministros. Y la ventaja de esto es que Dios no solamente nos está repartiendo una responsabilidad a nosotros y a muchos más, sino que junto con la responsabilidad nos está dando su respaldo, así como respaldó a David en todas las batallas, en toda la administración del reino, así como respaldaba a los sacerdotes en el tabernáculo y así como respaldó a Jesús, su Hijo amado. Y nuevas generaciones, la buena noticia es que nosotros también somos sus hijos. Y por lo tanto, como hijos también, seremos respaldados en nuestra responsabilidad para con la sociedad. Y tendremos el respaldo de Dios. Hasta hoy Dios nos ha respaldado, pero considerando nuestra inmadurez. Yo recuerdo los inicios de nuevas generaciones, pues estábamos todos inexpertos. Bueno, por lo menos así me sentía yo, aunque ya tenía 30 años. Pero yo me sentí un inexperto porque mi trabajo no era precisamente ser pastor. Yo era radiólogo en ese tiempo, nada que ver con esto. Pero después empecé a estudiar y a meterme en las cosas de la Biblia, libros y materias y todo esto de teología. Pero tuve que crecer y empecé a ver el respaldo de Dios en esto, pero esto pues ya tiene 30 años. Y aunque ya tenemos 30 años, la buena o mala noticia, no sé cómo la tomes, es que esto apenas comienza. Así como Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio, así como David comenzó 30 años después de nacido su ministerio de rey, así como los sacerdotes y los levitas se tenían que esperar hasta los 30 años para comenzar su ministerio, así nos ha sucedido a nosotros. Y ha sucedido así porque el mundo hoy más que nunca necesita soluciones divinas. Dios quiere aliviar el dolor de la gente que Él ama.
Aunque la gente no quiera nada con Dios, Dios los ama. Y Dios necesita un liderazgo maduro, un liderazgo íntegro, que sepa administrar los recursos de Dios. Y la verdad yo les digo, yo estoy muy emocionado. Y ahora sí percibo en mi espíritu, en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, yo percibo que lo mejor está por venir. Igual que todas las cosas de Dios, no estoy diciendo que Dios nos llamó a algo fácil. Estoy diciendo que Dios nos llamó a algo glorioso. Algo que Él va a hacer, pero que va a demandar el mejor esfuerzo de nosotros. Y mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a servirle a Dios de esta manera? Y si tu respuesta es sí, pues mira, déjame decirte, bienvenido al equipo que Dios va a respaldar en los próximos años. Por este tiempo solamente para despedirme, quiero agradecerte el apoyo de todos ustedes, los que son parte de Nuevas Generaciones o parte de este proyecto de Dios. Gracias por todo lo que han hecho, por la gente que ha venido a buscar la ayuda de Dios aquí. Gracias por dar de su valioso tiempo para mejorar la sociedad en la que vivimos. Gracias por los recursos espirituales y materiales que han aportado en Nuevas Generaciones. Nosotros aquí seguiremos administrando lo mejor posible los recursos que ustedes han ofrecido a Dios en este lugar. Y finalmente, quiero que me acompañes a despedirme con una oración de gratitud a Dios. Hay mucho que agradecer a Dios. Primero, pues 30 años como congregación amada de Dios. Gratitud por habernos permitido congregarnos otra vez a partir de hoy, aquí en nuestro lugar, en nuestra casa. Gratitud por habernos cuidado hasta hoy en medio de la pandemia. Y pues de una vez pedir que Dios nos ayude y nos siga protegiendo en lo que aún falta por venir. No sé cómo vengan las cosas, tal vez tengamos que volver a cerrar, no lo sé. Pero quiero que oremos, que me acompañes a orar y quiero que pues nos despidamos precisamente con esta oración de gratitud. Acompáñame. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros, Señor, porque pues nos has permitido 30 años como congregación y hemos visto tu mano poderosa, Señor, respaldándonos en cada cosa que hacemos. Gracias, Dios, por permitirnos congregarnos otra vez a partir de hoy. Y gracias, Dios, por habernos cuidado hasta hoy en medio de esta pandemia. Señor, no hay palabras que puedan describir el gozo que hay en nuestro corazón, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y pues, Padre, pedirte que sigas trabajando en nosotros, que nos ayudes y nos sigas protegiendo en lo que aún falta por venir. Porque si tu palabra, Señor, nos había advertido que estas cosas habrían de venir, ciertamente las demás cosas que nos has advertido que habrán de venir, Señor, pues son peores. Pero aquí estamos, Dios, dispuestos a sufrir las consecuencias que vengan, Señor, pero también, Señor, a ser responsables en nuestro actuar y considerar que siempre, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, respetando siempre tu soberanía y confiando en que a fin de cuentas, Señor, estaremos en tu presencia por la eternidad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo domingo. Aquí jueves no hay reunión. Vamos a tener reunión virtual, pero domingo aquí nos volvemos a ver. Hasta luego.